Pues ya estamos de vuelta y pendientes de un partido que no es político, de un partido de fútbol. Mirandés Real Sociedad. Olivia Guillén, minuto y resultado. Pues Nati, acaba de comenzar la segunda parte del partido y de momento el resultado es de 1-0 a favor de la Real Sociedad con un penalti que ha marcado Oyarzabal en el minuto 40. En cuanto a las novedades del coronavirus, el Gobierno ha confirmado que todos los Erasmus que estén en Italia podrán regresar sin coste a España por el cierre de las universidades. Allí el ministro de Deportes ha confirmado que la Liga Italiana se va a jugar a puerta cerrada hasta el próximo 3 de abril. Por otra parte, el estreno de la nueva película de James Bond se va a retrasar 7 meses a causa del coronavirus y hemos echado un vistazo a las redes sociales y en Twitter hemos visto mensajes del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que manda sus condolencias a las familiares de las víctimas que han fallecido aquí en España por el coronavirus, y del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que pide que mantengamos la calma y que escuchemos a los expertos. Les recordamos que pueden seguir la actualidad en nuestra página web rtvcil.es. Muchas gracias, Olivia. Hace días que ni Igea ni Arrimadas disimulan, no se llevan bien, no comparten la idea de partido y ya no se cortan. Hoy han debatido sin preguntas del público, sin público, y esto es lo que han dicho de su modelo de partido. Si me pides ayuda, mi ayuda es sé crítica conmigo. Para mí hay una diferencia muy clara entre ser crítico y ser autocrítico y ser autodestructivo. Y te digo, yo me he rodeado de un equipo crítico. A mí me encanta la gente discrepante. Es evidente que te has rodeado de un equipo crítico, porque ninguna de las 7 personas que en aquella ejecutiva dijo que esto era un error está en ese equipo. Ese es el debate que mantienen a estas horas. Todavía están en la sede central de Ciudadanos en Madrid, Inés Arrimadas y Francisco Igea. ¿Sirve de algo este debate? Pues me imagino que a Ciudadanos le servirá, le debería servir. A los resto de ciudadanos, a los españoles, creo que lo que nos sirve es lo que salga de allí y qué tipo de partido salga de allí. Si ese que defiende Igea o aquel otro que, como ha señalado en este caso Inés Arrimadas, es un partido donde admite la discrepancia. Bueno, y Igea dice no, discrepancia ninguna, porque todos son... La verdad es que lo que acabo de oír me ha dado a pensar, ¿pero son del mismo partido o son de formaciones distintas? Ha habido un momento que he tenido esa sensación de no, es un debate entre dos del mismo partido. Bueno, realmente los debates, y en Estados Unidos también ocurre, los debates entre los partidos antes de que se produzcan las elecciones también son duros y también son fuertes. Yo creo que es bueno para los partidos que haya debate, que haya este tipo de presentación de distintas opciones, de distintas ofertas, y que sean los militantes, si lo son, los que finalmente tomen la decisión. Bueno, yo creo que es bueno si se va a hacer si hay 2 candidatos, pues yo creo que siempre es bueno escuchar las opiniones de los 2 candidatos para las personas que tienen que votar. Al final yo creo que eso, bueno, pues forma parte de las reglas del juego, ¿no? Y yo creo que además la discrepancia dentro de los partidos y que se pueda discutir abiertamente, siempre y cuando se mantengan unas reglas del juego de cordialidad y sobre todo de respeto a lo que es el propio partido y la ideología que uno está defendiendo, pues a mí me parece que es positivo y yo creo que es bueno para que la gente cuando vaya a votar, bueno, pues vote más que a una persona o a una imagen, pues vote por un contenido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que allí quien vota son ellos mismos, que parece que el voto también está muy decidido. Es decir, un 78% opta por Arrimadas. Yo la verdad que veo a nuestro vicepresidente regional con muy pocas opciones. Tiene la moral del alcoyano en este caso, pero le veo yo con muy pocas opciones. Todas estas discrepancias quedaron claras en este encuentro que celebraron en Valladolid, donde el gesto de unos y otros fue sobre todo de Inés, yo creo, de Inés Arrimadas. Sí, yo creo que fue un gesto feo, zafio, poco edificante para sus votantes y para la ciudadanía en general. Y lo que no entiendo muy bien es por qué esta obsesión por heredar, porque claro, Ciudadanos hoy son 10 diputados en el Congreso y desde el punto de vista de la política nacional es un grupo irrelevante. Es tristísimo decir esto, Ángela, pero es que es así.
Yo confiaba en un proyecto nacional de regeneración, pero claro, cuando el líder un día se levanta, según el marketing de la jornada, liberal de las Cortes de Cádiz, el martes socialdemócrata, el miércoles reivindico a Suárez, el jueves a Garicano, claro, al final ves una volatilidad, que no versatilidad, que a lo mejor los electores no terminan de entender. Y sobre todo creo que es un partido que ha pecado mucho, fundamentalmente lo hemos dicho, de marketing político, mucha mercadotecnia y un culto al líder excesivo. Y eso, cuando se habla de regeneración democrática y de proyecto nacional constitucionalista, me parece que las personas tienen que quedar en un segundo plano. Estoy viendo algo preocupante, y es que Inés está heredando la misma soberbia y prepotencia, de alguna manera, que tuvo en su momento Albert Rivera. Ángela, yo no sé por qué a ti te ha nombrado. No lo sé, pero precisamente pues para evitar el culto al líder, yo creo que es muy importante que puedan existir estos debates y que se centren sobre todo en las ideas y no en las personas, que a mí me parece que es lo más importante, sobre todo en los partidos políticos, porque hay una cosa que a veces, bueno, a diferencia del sistema de Estados Unidos, el sistema de Europa, del continente europeo, está muy centrado y está basado el sistema democrático en los partidos, con lo cual es muy importante tener partidos. A veces los denostamos, pero es que tenemos un modelo democrático que necesitamos partidos que sean fuertes, que haya debate de ideas y que tengan una construcción. Y yo creo que los partidos tienen que trabajar en esas líneas. Y por eso, bueno, pues yo creo que este tipo de debates son interesantes y que no esté todo centrado en una persona, porque el día que se va la persona, el partido se hunde y hay que crear otro nuevo partido alrededor de otra persona, la que sea, ¿no? Que en ese momento, bueno, pues pueda resultar más o menos atractivo. Y eso para la democracia, para el resto de ciudadanos, pues no es nada bueno, porque nosotros sí que tenemos un sistema en el que los partidos políticos, nos guste o no nos guste, porque muchas veces los criticamos, pues forman un elemento fundamental del sistema, a diferencia pues de Estados Unidos o de otras zonas, por ejemplo, del continente americano en general. Cambiamos de asunto, hablamos de otro tema que está dando mucho que hablar, una de las leyes, anteproyecto de ley que sacaba adelante el nuevo gobierno de coalición, esa ley de libertad sexual, que ha abierto además la primera crisis en ese mismo gobierno de coalición. Hemos asistido en 24 horas a una lucha dialéctica para defender el honor de la ministra de Igualdad y de su anteproyecto. Pablo Iglesias dejaba entrever que alguien se ha comportado como muy machista y decía que no miraba a nadie. Las discrepancias que haya dentro del gobierno se resuelven a puerta cerrada, como no podría ser de otra manera. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible. Técnicos machistas, yo creo que iba directamente al ministro de Justicia. Habrá que preguntárselo a él. Pero bueno, desde luego es que no se puede hacer una ley que además afecta a un derecho fundamental, ¿no? Que tiene que ver y que se va a modificar el Código Penal, no se puede hacer sin contar con los técnicos. Hablábamos antes precisamente también de los consejos, ¿no? De la guía que ha editado el Ministerio de Trabajo, que parece que se separa de la de Sanidad, y estamos hablando de un tema de salud pública, ¿no? Pues en este caso, lógicamente, uno no puede modificar el Código Penal ni sacar una ley que afecta, lógicamente, y que puede afectar a la libertad de las personas, que es un bien fundamental y recogido en nuestra Constitución, bueno, sin tener en cuenta las consecuencias y lo que digan los técnicos. Y yo, desde luego, que porque una mujer haga algo y alguien la critique, es decir, yo ahora a mí me sentaría muy mal que porque algunos de los compañeros que tenemos en esta mesa, varones, no compartan mi opinión, que alguien les llame machistas y entonces no puedan nunca rebatirme a mí, porque por ser mujer todo el mundo me tenga que dar la razón, sin ser ha llamado machista. Bueno, pues yo creo y me encanta que mucha gente pueda tener discrepancia conmigo, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, y por eso no creo que sean machistas, y lo digo con relación a mi persona o cualquier otra mujer, que no tiene nada que ver. Técnicamente parece ser que tenía problemas importantes esta ley. Modificar el Código Penal es algo muy serio, hay que tomárselo muy bien, porque es que, claro, no puedes meter a una persona en la cárcel porque tengas una norma que no esté bien hecha y no garantice los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que, claro, lógicamente hay que escuchar a los técnicos. Más las garantías, Ángela, que requiere la propia modificación del Código Penal. Es decir, me sorprende que alguien que es ministro, ministra o
bueno, me da igual, ministre, no desconozca cuáles son las normas, los mecanismos para una modificación de una norma tan importante como es el Código Penal y que requiere de unas garantías que evidentemente no se cumplen simplemente con una ley y no es capaz de cambiar una ley por mucho que sea una ley salida de un Parlamento y que tiene que cumplir con esas normativas. Me sorprende que todas esas garantías se salten por alguien que forma parte de un gobierno y desde luego me preocupa que alguien que forma parte efectivamente del Ejecutivo de mi país diga, bueno, esto lo vamos a hacer casi de 2 pasos, con 2 saltitos y ya está, cuando realmente eso requiere de unas mayorías parlamentarias importantes para poder hacer ese tipo de modificaciones. Y lo de aludir insistentemente al machismo. Bueno, en eso yo creo que, no sé si Ignacio estará conmigo, no porque sea en este caso seamos los 2 varones de la tertulia, empezamos a acostumbrarnos. Pues sería muy triste que os acostumbréis, porque yo espero que eso no ocurra, porque me parece que es un poco... Además, quiero decir, que nos hacen de menos. Es decir, si alguien... Es decir, yo como mujer, a mí me harían de menos si nadie me pueda llevar la contraria. Digo, pues, sería muy triste. La primera actitud machista es la de Pablo Iglesias defendiendo a su señora. O sea, más tradicionalista y más carca que eso, desde luego, no se puede entender. Y luego, como comentaba Julio, es sorprendente que ocurra esto, pero comprensible, porque claro, los ministros del PSOE, desde el punto de vista técnico y de preparación política, pues guste o no, tienen un nivel que muchos de los de Podemos evidentemente no tienen. Bueno, no todos, es decir, acuérdate del ministro de la patada en la puerta. Efectivamente, bueno, bien, es una excepción, pero aquel PSOE hasta cierto punto tenía otros puntales bastante importantes, ¿no? Quiero decir que el PSOE es un partido de gobierno que conoce todos los resortes del poder, muy bien, fijaros la soltura que tiene incluso para sortear polémicas y llevarse bien con los medios de comunicación, y luego tiene un claro conocimiento del recorrido jurídico-administrativo de una ley, pero la gente de Podemos no tiene esos conocimientos, evidentemente. No son unos recién llegados, llevan años en el Parlamento. Pero no es lo mismo estar en el Parlamento que gobernar. Y digan lo que digan, son políticos profesionales desde que tenían 20 años y tienen 50. O sea, llevan 30 años de políticos profesionales, aunque vengan de jóvenes liberales que acaban de salir y acaban de llegar a la política. No es cierto. Llevan toda la vida metidos en política y deberían saber mucho más cuáles son los mecanismos que hacen que una norma se pueda aplicar o no se pueda aplicar. No me vale ese criterio. Me valdría en una persona que tenga en este momento 18 o 20 años, acaba de salir del instituto, solo ha recibido la formación y entonces yo le diría, mira, es que para esto hacen falta formación de mayorías necesarias y además hay normas con garantías constitucionales que requieren de determinadas cosas. Pero alguien que lleva 30 años en la política, sea de la formación política que sea... Habrá que ver si realmente, bueno, hacerlo bien lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y tiempo, y a lo mejor no lo podían sacar para el 8 de marzo. Pero sí que a mí me entristece personalmente, porque yo creo que es un tema que además estamos viendo cómo está habiendo un aumento de lo que son los delitos contra la libertad sexual, que con esa terminología ya está en nuestro Código Penal desde hace muchos años, antes eran delitos contra el honor, ahora son contra la libertad sexual. Y a mí me parece también que es un tema suficientemente importante porque estamos viendo cómo hay un aumento que tendría que ser una reflexión serena y seria y no quedarnos en que si lo tengo que hacer de esta manera, no más rápido, el otro es un machista o no es un machista por hacerlo técnico. Al final perdemos el foco de algo que yo creo que es realmente importante, como es ver cómo hacemos para que este repunte que ha habido de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres se construye un modelo donde las estemos minimizando, porque hubo unos años, como hace 20 años, que tuvimos aquellas sentencias famosas de la minifalda y otras muy famosas, y se frenaron un poco los delitos contra la libertad sexual y ahora estamos viendo un repunte. Y principalmente yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de la educación y tampoco se está solucionando. El problema no es cambiar el Código Penal, sino que a lo mejor lo que teníamos que trabajar también es en la educación y en formar en valores a nuestros jóvenes, que parece que se están perdiendo estas cuestiones. Se nos acaba el tiempo, pero yo antes de irnos sí quiero que veamos y analicéis una imagen que ocurría esta mañana en el Parlamento Regional, en las Cortes de Castilla y León. Es muy importante cuidar las formas, nosotros mismos nos lo recordamos a todas horas, pero a veces se nos olvida dónde estamos, y es lo que le debió pasar esta mañana al portavoz del PP en las Cortes cuando se refirió al portavoz de Podemos, a Pablo Fernández, llamándole gilipollas, con perdón. Señor Fernández Santos, ha terminado su turno. Señor Fernández Santos. Por favor, señor de la Hoz, no, señor de la Hoz. Señor de la Hoz, retire lo que acaba de decir. Lo retiro, pero Pablo, deja... No, señor de la Hoz, no pueden dirigirse, no estamos en un debate, por favor. Por favor, lo acaba de retirar.
Bueno, ¿qué os parece esta imagen? Pues que dado que lo retiró y luego lo volvió a decir, no sé si al final es un problema de los letrados de las Cortes, si aparece o no aparece al final el registrado el término. Me parece que evidentemente es un nivel de muy baja categoría si llegamos a ese nivel. Da igual quien sea quien esté en ese nivel. Como dice Ángela, nos hace falta educación a todos, en valores, en urbanidad y en aplomo para estar a la altura de las circunstancias. Pues sí, yo creo que un Parlamento que además tiene que ser ejemplo para todos nuestros jóvenes y para toda la sociedad, pues deberían de actuar pues conforme a esos valores que queremos educar a nuestros jóvenes, pues que al final todos tenemos que mantener un mínimo de formas. Es que las formas son muy importantes, es que si se pierden las formas... Pues más importante muchas veces de lo que pensamos, sí, porque detrás de eso hay mucho más, esos valores del respeto al otro y de la tolerancia, pues al final construyes también una sociedad mucho mejor. Entonces, cuando nos saltamos el respeto al otro, la tolerancia, y al final empezamos a ser incompatibles porque tenemos posiciones ideológicas o políticas diferentes y al final parece que no podemos llevarnos bien y llegamos casi al tema personal, pues es muy difícil construir país o construir sociedad desde posiciones enfrentadas en el nivel personal, lógicamente. La conservación del rito es fundamental y en determinados ámbitos, como es el del Parlamento, mucho más. Y en este caso el rito forma parte porque establece el respeto y determinados ritos que parece que algo del pasado que hay que superar, en el fondo lo que suponen es el mantenimiento de un respeto hacia el otro que hay que conservar precisamente por ese motivo. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche en esta tertulia, la tercera de la semana, la tercera de este Más que Palabras. Nosotros nos vamos, recuerden que volvemos mañana a la misma hora, a las 9:30. Adiós.